¿Qué tal? Hola con todos. Continuando con nuestro temario de la Cátedra de Tecnología de Semillas, tenemos eh, el tema actual, el tema de ahora del deterioro de las semillas, causas y efectos. Después de haber visto la parte de genética, pureza, vigor de las semillas, el vigor híbrido, entonces complementario o continuando con el temario, tenemos ahora el deterioro y por qué. El deterioro de las semillas y por qué se da. Tenemos, como siempre, para empezar, un mensaje para meditar un poco. Y nuevamente, el gráfico que habíamos visto antes. ¿Por qué es tan importante conocer los factores que afectan o que disminuyen la capacidad germinativa de las semillas? Bueno, ya lo habíamos visto antes a grosso modo, ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Tenemos, por ejemplo, viendo de arriba hacia abajo, la degradación de la membrana. De hecho, está primero porque es lo primero que se puede degenerar o lo primero que se puede degradar en una semilla cuando no se la almacena bien, cuando no se la ha transportado bien, cuando ha habido algún problema de manejo. Eh, Obviamente, al degradarse la membrana es la capa protectora de la semilla, por ende va a quedar expuesta básicamente todos sus nutrientes, todo lo que tiene para poder arrancar, para poder germinar una nueva planta. De ahí la importancia de conocer este factor. Tenemos la energía. Del lado izquierdo tenemos la energía y la síntesis de mecanismos dañados. Bueno, en este caso tenemos cualquier componente de la semilla, que justamente lo vamos a ver en este tema ahora, que se puede haber afectado, de hecho va a disminuir la capacidad de germinación de la misma. Tenemos unos componentes, bueno, ya vamos a entrar en detalle más adelante, pero básicamente es eh, el contenido de la semilla en sí, eh, de sus nutrientes y lo que le va a permitir germinar. Si alguno de estos mecanismos, si alguna de esta información incluso que tiene la semilla se ve lastimada, se ve dañada, obviamente va a influir en su proceso germinativo. Tenemos también la respiración y la biosíntesis. En este caso, sabemos que las semillas también respiran, también hay un intercambio de gases en la semilla. Aun cuando estuviera guardada, si no hay ese intercambio de gases, vamos a afectar la calidad de la semilla. Es por ello que cuando se la almacena, tratamos de buscar condiciones eh, que pongan a la semilla en latencia para que la semilla se conserve con una buena calidad, pero sin afectarse, sin dañarse. Así no afectamos ni su vigor ni su capacidad de germinación. Tenemos también en ratio o la tasa de germinación, que esto de aquí lo podemos medir cuando hacemos pruebas de germinación, por ejemplo. Eh, Como mencionábamos antes, básicamente en una bandeja sabemos cuántas semillas son y vemos cuántas de ellas nacen. Entonces, con esto ya sabemos o tenemos un rango o una medición, una tasa de cómo está esa germinación en esta semilla. Y seguimos con el lado derecho, que es básicamente la capacidad de almacenamiento de la semilla. En este caso, por ejemplo, saber si podemos guardar la semilla, en qué condiciones debemos guardarla, o si definitivamente no es viable guardar semilla, entonces debiéramos tener un banco de germoplasma donde podamos conservar la planta, la madre, y poderla reproducir desde ahí. Entonces debemos saber si esta capacidad de almacenamiento es o no factible, porque si no lo es, obviamente vamos a guardar una semilla, o a lo mejor la guardamos en condiciones que no son las idóneas, y vamos a terminar nuevamente afectando su germinación.
Tenemos también la tasa de crecimiento y desarrollo, que es cuánto vigor tiene la semilla, cuánta fuerza tiene para mantenerse, para crecer, para desarrollarse como cultivo. Entonces, si tenemos un 100% de germinación, que obviamente no hemos de llegar a eso, pero tenemos un vigor muy bajo, muy probablemente nazcan todas las plantas, pero de todas las que nacen, la gran mayoría va a morir, porque no tienen el vigor suficiente para crecer, para desarrollarse. O por último, en otro de los casos, podríamos tener un cultivo de mala calidad. Seguimos con la uniformidad. La uniformidad de las semillas es importante porque muchas veces el tamaño y la producción de la planta va a depender del tamaño de la semilla también o del peso de la semilla. Entonces, si nosotros sembramos semillas, sean sexuales o asexuales, en el caso común del sector acá del Carmen, tenemos la reproducción de plátano de manera sexual utilizando cormos. Y muchos habrán tenido la experiencia que cuando se siembran cormos muy grandes en una plantilla nueva, en un terreno nuevo, junto a cormos muy pequeños, las plantas crecen también de una manera desuniforme. Entonces, de ahí la importancia de la uniformidad de las semillas. No es que los cormos o las semillas más grandes sean malas o las más pequeñas sean malas. Simplemente es que por tema de manejo y por tema de desarrollo, para que tengan una competencia perfecta y se puedan desarrollar apropiadamente, debieran ser más uniformes las semillas, debieran crecer o debieran tener la misma oportunidad de crecimiento. Tenemos también la capacidad de resistencia de la planta. En este caso, a las condiciones en donde estemos, siempre vamos a tener algún inconveniente, alguna condición adversa, puede ser viento, puede ser altas temperaturas, puede ser muy poca agua. Entonces, esa información o esa genética que tiene la planta para tolerar o para resistir condiciones adversas también va transferida en la semilla y la semilla por ende va a poder sobrevivir, crecer, desarrollarse bien dependiendo de esa información genética que le ha transferido la madre. Tenemos también en rendimiento, en este caso, porque no es lo mismo sembrar dos variedades de maíz, por ejemplo, que una nos va a rendir, no sé, 5 toneladas versus otra que nos va a rendir 3. Y no porque sean buenas o malas, sino porque la variedad es así. Ya conocemos, hablábamos antes del catálogo, donde podemos identificar o donde podemos saber, conocer cuál es el volumen, cuál es el rendimiento que va a tener nuestra plantación. Entonces, el hecho de que produzca más o produzca menos no quiere decir que sea buena o que sea mala, siempre y cuando esté dentro de los rangos que nos da el catálogo. Tenemos, en el caso de su capacidad de emergencia, es de emerger del suelo, ya cuando están en campo. De hecho, si esta capacidad se ve disminuida, por ende va a haber menos germinación. No van a salir a tiempo, van a salir muy demoradas, vamos a tener un cultivo muy desuniforme. Por ello, la importancia de su emergencia, de su capacidad de emerger del suelo. Y por último, tenemos las semillas anormales, que son las que puede tener influencia en el sentido de disminución en producción. A lo mejor pueda que nazca alguna semilla, pero su desarrollo no es el óptimo. Muchas de estas semillas ni siquiera nacen. Y esto también va a influir en nuestra capacidad germinativa, porque básicamente estamos contando con un volumen de semillas, estimamos que vamos a tener una cantidad de plantas. Y al final, debido a estas semillas, podemos no estar cumpliendo con ese deseo, con esa meta que nos ponemos. Entonces, con todo esto,
como base y habiendo revisado el tema de genética, de pureza y de vigor, seguimos entonces insistiendo en el tema de vigor y vamos a ver más adelante un gráfico de por qué la importancia del mismo. Entonces, ¿qué factores pueden afectar el vigor de la semilla? Su constitución genética, quiere decir que por genética, por su arreglo cromosomal, la semilla puede no tener suficiente vigor. Pueda que si la tenga, a lo mejor hacemos mejoramiento y podemos conseguir tener una mejor reacción en cuanto a vigor se refiere. Puede afectarse también por las condiciones ambientales y la nutrición que pudo haber recibido la planta madre. A lo mejor la planta en un principio, el cultivo en un principio, teníamos unos requerimientos que los conocíamos de antemano, porque de hecho se los debe conocer o deben estar descritos en el catálogo de descripción varietal, pero nosotros no cumplimos o no suplimos con todos los requerimientos de la planta, del cultivo. A lo mejor hubo condiciones ambientales que no las esperábamos, un exceso de lluvias que a lo mejor hizo perder buena parte de los nutrientes que se le dio y por ende la planta madre, tuvo deficiencias nutricionales. Por ende, esta deficiencia se va a ver reflejada también en el vigor de las semillas, que serían las hijas de dicha planta. Tenemos el nivel de madurez a la cosecha. ¿Por qué importante? ¿Por qué es tan importante? Bueno, más adelante vamos a ver qué es la madurez fisiológica. Si tenemos una cosecha de semillas muy inmaduras, no van a ser viables, no van a nacer o si nacen no van a tener la fuerza suficiente para desarrollarse porque no tuvieron el tiempo suficiente de acumular todas las reservas necesarias para que esto suceda. Asimismo, una planta extremadamente madura llega a un punto en que pierde también algo de contenido de humedad y puede perder parte de los nutrientes que contiene, pero más aún, al ser una semilla relativamente vieja, por decirlo así, va a perder también su capacidad germinativa y por ende también va a disminuir su vigor. La integridad mecánica se refiere a lo que habíamos mencionado anteriormente, que es básicamente la condición física de la semilla. Si por algún motivo la semilla fue triturada, golpeada, dañada en el camino, es probable que pierda parte de los nutrientes, que pierda la protección que tiene, que pierda eh, algo de las reservas con las que va a poder crecer. Y a lo mejor otra vez pueda que germine, pero no tenga las reservas o los nutrientes suficientes para poder crecer vigorosamente. Y como siempre, bueno, los patógenos. Los patógenos sabemos que son todos aquellos elementos externos que pueden afectar directamente a la integridad de la semilla, que pueden ser hongos que provoquen, por ejemplo, micotoxinas, que de hecho van a influir en una disminución de la producción debido a una reducción en el vigor de las semillas también. Una imagen que encontré que me pareció interesante, eh, el por qué hacer el test de vigor en semillas de soya, en este caso en particular, pero no solamente en soya, sino en diferentes cultivos. Y vemos del lado izquierdo 4 semillas de soya que han crecido, que han tenido un desarrollo con buen vigor, que han crecido vigorosamente. Vemos al lado derecho 4 semillas de soya que no lo han hecho. Entonces, si nos damos cuenta, las 8 semillas germinaron. Esto quiere decir que todas tuvieron capacidad para germinar, pero solamente las 4 de la izquierda tuvieron un vigor, o sea, la fortaleza suficiente para desarrollar su crecimiento tanto fototrópico como geotrópico. Y vemos cómo va subiendo para producir obviamente hojas y cómo va bajando el otro extremo produciendo raíces. Mientras que las plantas que no tuvieron ese vigor, pues
Como ven, se ha quedado bastante pequeña y cómo no se han podido desarrollar. Entonces, ¿por qué la importancia de las pruebas de vigor? Y vemos aquí otra imagen y esta parte es lo más interesante de estas 5 imágenes juntas. Vemos el desarrollo de la planta, una que crece muy erguida y una que crece muy torcida. Y otra, en condiciones o características similares, las plantas detrás están creciendo rectas o erectas vigorosamente. Esta, por falta de vigor, se quedó básicamente y no ha podido desarrollarse apropiadamente. Entonces ha tenido un desarrollo eh, inusual, no ha podido crecer normalmente. Esto es básicamente por falta de vigor. ¿Qué relación tenemos entre viabilidad, vigor y deterioro de la semilla? Pues después de haber hecho algo de investigación, bastante investigación, han logrado determinar, y aquí vemos a los autores desde 1960 y es un gráfico que aún ahora sigue siendo aplicable. Vemos en el eje de las Y el porcentaje de 0, 50 y 100%. Y vemos en el eje de las X su capacidad para deteriorarse de menos a más. Quiere decir que aquí es cuando está menos deteriorada y el final de la línea cuando está más deteriorada. Si vemos, si nos fijamos, tenemos la viabilidad, esta línea que está en la parte superior, y tenemos el vigor, que es la línea de la parte inferior. ¿Qué es lo que nos están indicando estas dos líneas o este gráfico? Bueno, aquí donde está rayado que dice test de vigor, es básicamente el área o es el tiempo, el espacio donde se pueden realizar los test de vigor y vamos a ver las diferentes condiciones que prestan. Por ejemplo, que presentan, perdón. Por ejemplo, en un inicio tenemos en el ejemplo aquí donde están las dos X, tenemos cerca del 100% de vigor y viabilidad y muy poco deterioro. Si se dan cuenta aquí apenas y está empezando el deterioro de la semilla. A medida que avanza el tiempo, vemos cómo el vigor disminuye bastante, a pesar de que la viabilidad es la capacidad de germinación de la planta, a pesar de que la viabilidad aún sigue estando relativamente alta. Estamos hablando de más o menos un 90%. ¿Pero qué quiere decir? Que estas semillas pueden germinar en un 90%. El 90% de las semillas va a germinar apropiadamente, pero menos del 50% va a germinar. Eso es lo que nos dice esta Y en este sentido de acá, en esta línea de acá. Menos del 50% va a tener la fuerza suficiente o el vigor suficiente para poder crecer. Mientras que van a tener casi el 90% para poder germinar. Más adelante sí la viabilidad cae de golpe, como vemos acá, y el vigor por ende está bastante más bajo. Esto es básicamente la relación que tenemos, que quiere decir que entre más tiempo pase, vamos a tener menos viabilidad y también menos vigor de parte de la semilla. Y aquí lo vemos porcentualmente hablando. Es decir, entre más tiempo tenemos, entre más deteriorada esté la semilla, vamos a tener rendimientos más bajos, germinación más baja, crecimiento más lento, básicamente un vigor bastante bajo. En este caso hablamos o comparamos a mayor deterioro de la semilla, menor producción germinativa o vigor para su crecimiento. Tenemos también, o continuamos, con el tema de generación de la semilla.
y encontramos varios factores que afectan. Por ejemplo, tenemos la mezcla mecánica de semillas, que quiere decir que es varias, cuando hay varios cultivos cerca o cuando hay cultivos de la misma especie y a lo mejor no son de la misma variedad, o cuando hemos cosechado un cultivo de una variedad y se mezcla por algún motivo con semillas a lo mejor del mismo cultivo pero de otra variedad. Esta es una mezcla mecánica de semillas que de una u otra forma provoca degeneración. ¿En qué sentido? En que no estamos produciendo lo que se supone deberíamos. Tenemos también lo que se conoce como fecundación ajena, que es cuando no se fertiliza o no se fecunda el cultivo con lo que queremos. Por ejemplo, cuando hay una contaminación cruzada o una fecundación cruzada. ¿Qué quiere decir? O cómo lo podemos ver. Si tenemos un cultivo de maíz y nuestro vecino también tiene un cultivo de maíz, pero es de otro tipo, es de otra variedad, no es el que nosotros queremos o no es el que hemos sembrado, por viento, por insectos, por deriva, puede llegar el polen de ese cultivo al nuestro. Y básicamente va a haber una polinización y va a haber una fecundación, pero no va a salir el grano que yo deseo o la semilla que yo deseo que salga. Es básicamente lo que se conoce como fecundación ajena. La selección natural, que es lo que en la naturaleza, valga la redundancia, se ha venido dando. Las especies que mejor se adaptan son las que sobreviven. Mientras que cuando hacemos mejoramiento trabajamos en una sola línea, en un solo sentido. Cuando tratamos de mejorar, hacer mejoramiento en un cultivo, casi siempre buscamos mejorar o aumentar rendimientos. Rendimientos por planta o por unidad de área. Eh, y nos enfocamos en eso. Y tratamos de afianzar esos genes y tratamos de que haya menos heterogeneidad en este caso eh, para este factor en particular. Pero, ¿qué pasa en la naturaleza? No solamente se selecciona o la naturaleza no selecciona solamente por producción, selecciona también por adaptación. En ocasiones decidimos, ok, hacer mejoramiento para obtener una semilla que sea más adaptable o que tolere mejor las sequías. Pero nos olvidamos en rendimiento. Entonces, casi siempre que se hace mejoramiento se lo ha venido haciendo en un solo sentido. Mientras que en tema de selección natural siempre ha sido la más fuerte la que sobrevive. Cuando tenemos mutaciones puede ser también un tema de degeneración. Cuando el tema de la mutación no la podemos prever, entonces no sabemos qué se va a dar. Y cuando esta mutación, que es en la mayoría de los casos, es negativa, es decir, cuando, cuando no produce más, sino que más bien afecta mi producción y mi producción cae. Algo mencionaban, por ejemplo, el tema del plátano. Si hay una planta que se degenera y produce menos manos, hay menos dedos. Es básicamente una degeneración que no nos ha servido mayor cosa. Pero si tenemos a lo mejor una mutación de un plátano que en Barraganete y en lugar de producir 10 manos produjo 40, entonces de hecho sería deseable. Eh, es lo que, puchicas, todo el mundo quisiera. Pero obviamente no vamos a tratar de no perder esa planta. Pero ese tipo de mutaciones son bien escasas en la naturaleza. Segregación natural. La segregación natural también puede ser un tema de degeneración porque de una u otra forma los genes recesivos que tratamos de perderlos en el camino cuando se hace mejoramiento pueden aparecer 30 generaciones después. Eh, no quiere decir que se dé siempre, no quiere decir que no se dé, pero hay una posibilidad. No es que siempre están ahí, pero hay una posibilidad de que
aún después de haber hecho mejoramiento, 30 generaciones después puede aparecer alguna planta por ahí que por segregación natural, obviamente, ya lo vimos con el tema de Mendel, puede no producir o puede no ser, no tener las características que nosotros venimos buscando. Como ejemplo tenemos de los factores que afectan el contenido de micotoxinas. Las micotoxinas son básicamente las toxinas producidas por hongos y que van a afectar la calidad de la semilla. Puede ser por cosechas tardías, donde permitimos o damos las condiciones para que los hongos se puedan desarrollar, pero también puede ser por daño físico, ya sea durante la cosecha o el transporte. Al dañar la semilla, queda expuesto el almidón, queda expuesto sus reservas, y ahí aprovechan los hongos para atacar y alimentarse de eso, y por ende van a terminar produciendo algún tipo de micotoxina. La reducción del contenido de humedad, esto también puede influir en la presencia de micotoxinas. Las variaciones de humedad durante el almacenamiento, si sabemos que vamos a guardar al 10, al 12% de humedad, dependiendo de qué es lo que estamos guardando, y esa humedad relativa o esa humedad ambiental sube o baja, esa variación favorece al desarrollo de hongos también. Las temperaturas, y esto tal vez otra vez poniendo el tema como ejemplo el tema de plátano, ustedes habrán visto o habrán escuchado cuando hay cajas de exportación, se va un contenedor a una temperatura y una ventilación determinada, pero en ocasiones llega al mercado y reclaman por temas de calidad presencia de hongos, casi siempre en la corona, porque en la corona o en el pedúnculo, porque son heridas abiertas prácticamente que quedan en los plátanos, en los dedos del plátano. Y en este caso es donde favorece al desarrollo de hongos. ¿Por qué? Por las variaciones en temperatura o en ventilación. La ventilación también influye en este sentido. Entonces, las condiciones anaeróbicas de cómo se almacene, por darles un ejemplo, cuando hacemos ensilaje, se trata de eliminar todo el aire posible para que sea una fermentación láctica en ese momento. Pero en el caso de almacenamiento de semillas, debemos conocer si las condiciones de cero oxígeno son las ideales para almacenarla, lo cual no necesariamente es así. Eh, Tal vez algún empaque al vacío puede favorecer, puede ayudar en algún tipo de semilla a conservarse más tiempo, pero no necesariamente es así. Y por ende, la presencia de patógenos, como insectos o microbios, que pueden causar algún tipo de enfermedad o daño en la semilla. Tenemos el ejemplo del tizón foliar en soya, cómo ha dañado, es un hongo básicamente que ha lastimado, ha dañado los granos de soya. Y las micotoxinas, cómo se ven, que es esa presencia como algodonosa encima de la semilla, es básicamente las micotoxinas provocadas por el desarrollo de los hongos. ¿Qué efectos tenemos? Bueno, pues básicamente vamos a tener productos que no cumplen con lo que pide el mercado. Vamos a tener menos variabilidad genética. Veíamos que la heterosis es buena dependiendo de qué es lo que andamos buscando. Podemos obtener semillas no viables porque las semillas enfermas, las semillas deterioradas no van a nacer. Podemos tener semillas que expresen características indeseables cuando hay lo que mencionábamos hace un rato, cuando hay algo de segregación natural. Puede haber disminución en los rendimientos, ya sea en campo, ya sea en la calidad de lo que vamos a cosechar. Puede ser en rendimiento desde que se sembró la semilla, en el nacimiento, en la germinación o la producción, o el producto final en caso de que estemos cosechando algún tipo de fruto. Y también nos puede influir en aumento de los costos de producción por las aplicaciones o por los controles que debemos hacer de algún tipo de insumo para evitar o para contrarrestar el daño de la semilla. Como ejemplo,
les menciono, las plagas y enfermedades que se transmiten más fácilmente se transmiten a través de los tubérculos. En el caso de las semillas no es que no se puedan transmitir, pero es más difícil, es menos propenso. Las semillas son menos propensas a transmitir enfermedades que los tubérculos. Les doy como ejemplo la Rhizoctonia solani, que, que es un hongo que básicamente produce una necrosidad o necrosa a la papa y puede afectar incluso desde el momento de la siembra. Entonces, les mencionaba esto solo como ejemplo para que vean qué tipo de factores pueden influir y hasta dónde. En el caso de la rizoctonia, incluso puede echar al piso todo un ciclo productivo. Con esto, jóvenes, les agradezco. Gracias por su atención